¿Cómo estás, Mano? Hola, Conchis, muy bien. ¿Tú? Muy contenta de estar aquí. Sí, yo A ver, también. esta nueva aventura. Me encanta que estemos incursionando en esta nueva aventura porque hay Así mucho, es. pero mucho que hablar sobre salud mental, trastornos, adicciones. Creo que el mundo está pidiendo a gritos respuestas, Mano. Así es, Conchis. En salud mental y adicciones hemos tenido una cantidad de cambios impresionantes. Tristemente, demasiados, ¿no? Tristemente porque está incrementando. También podemos decir que la soledad, el vacío existencial, eh, la falta de comunicación entre los seres humanos te va aislando y te va permitiendo que sigas desarrollando este tipo de trastornos, ¿no? Pero bueno, si alguien en México es experta, yo te admiro mucho, te respeto, me encanta trabajar contigo, la verdad, Mano. Aprendo mucho de ti y hoy me encantaría que nos enfocáramos mucho hacia toda esa conocimiento que has adquirido a través de tantos años. ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Podríamos comenzar cómo se hace una persona adicta? Pues yo creo que sí es una parte básica, ¿no? La adicción tal cual es una conducta que nos encarcela, ¿no? Y que nos hace perder todo lo que está a nuestro alrededor. Y como su nombre lo indica, pues es esclavo, nos esclaviza directamente. Eso es un adicto, algo que está algún esclavo de las cosas. Entonces me estás diciendo que en el momento que nosotros nos dejamos atrapar, porque hay que reconocer que esto en libertad, el primer paso se da en libertad y en conciencia. O sea, decides empezarte a relacionar pues mira, con las se da drogas. En libertad y conciencia. E inconsciencia. Perdón por la conciencia. No, y tampoco hay realmente muchísima libertad. Quizá la única droga o sustancia o conducta que haces en libertad sería la primera, porque después ya estás respondiendo a todo un fenómeno de situaciones que tienen que ver con quién eres, dónde estás, cuáles son los contextos en tu vida y sobre todo una parte básica cuando hablamos de adicción a sustancias o a conductas, que es el uso, o sea, la práctica de esa conducta o el uso de esa sustancia, que después se convierte en un abuso y en una adicción. Y tenemos que estar claros que hay un fenómeno muy importante que se llama negación, porque la negación, que es el primer síntoma de la adicción, es la que permite que las personas se vuelvan adictas. Porque si no existiera este fenómeno, por eso te decía, libertad entre comillas, claro. conciencia entre comillas, porque es algo que va evolucionando y es muy importante entenderlo, porque si creemos que es como una especie de libre albedrío, nos vamos a meter en situaciones de riesgo. Claro. Y esto no es así. No es que tú te metas o no te metas en situaciones de riesgo. Pero entonces, perdóname, entonces te estás dejando atrapar por la sustancia, te va como envolviendo, vas perdiendo la voluntad en el momento. Dices, en el primer consumo a lo mejor sí es en libertad, pero es en inconsciencia, porque no te imaginas en lo que te estás metiendo. Quiero pensar eso. Pero también en qué libertad, porque ¿de dónde estuvo mi primer consumo? ¿Cómo fue? Claro. Vengo de una familia donde el consumo de sustancia, por ejemplo, del alcohol, es normal. Está totalmente normalizado, claro. Donde el azúcar está normalizado. Pertenezco a una sociedad donde la imagen corporal es el centro de quién soy y cómo vivo y de tener éxito. Entonces, bueno, por eso te digo, la libertad yo no lo vería así. Yo creo que es una cuestión de desinformación, porque si las personas supiéramos lo que realmente va a pasar, entonces seríamos más cautelosas al involucrarnos con sustancias o conductas de riesgo que me puedan llevar a una adicción. Fíjate que me parece esto sumamente importante, ¿no? La información, pero sobre todo la formación, ¿no? O sea, sí estar informados, yo creo que esto es algo que tiene que abrirse más, tratarse más, pero también la formación, ¿no? Desde
desde dónde están tus valores, tus raíces, tu familia. Entonces, esa formación en el corazón creo que es un punto importantísimo para, pues, para no necesitar seguirte envolviendo y dándole poder a las drogas, ¿no? No, es que es todo un conjunto de situaciones. Yo creo que primero, hace rato me preguntabas cómo se hace una persona adicta. Exacto. ¿Qué pasa en esto? Bueno, principalmente es a través del uso o práctica de una conducta, el abuso de esa conducta y después viene la dependencia a esa conducta, es decir, la esclavitud. Okay. Pero este fenómeno no es un fenómeno que sucede conscientemente en el individuo. O sea, yo no digo, ay, voy a hacer esto para convertirme en esto, ¿no? Claro. O sea, simplemente es una conducta de riesgo empezar a hacerlo porque eventualmente puede convertirse en una adicción. Entonces, cuando hablábamos de que en esta pregunta de qué hace un adicto, sí, el uso, el abuso y la dependencia lo va a convertir en el adicto. Pero para poder llegar a hacer ese uso, este abuso y eventualmente la dependencia, pues primero deben de haber situaciones que sucedieron en mi entorno y en mi contexto. Exacto. No. Entonces, estás hablando que la adicción vendría a ser como el síntoma, pero en realidad es la punta del iceberg. Porque no es el síntoma, es una enfermedad, como tal. Entonces, pero se manifiesta. No todo mundo que consume va a convertirse en un adicto. Okay. No todo mundo que practica va a convertirse en un adicto. Okay. Es ahí donde entra el contexto del individuo. Es ahí donde tienen que ver muchos factores de mi alrededor para poder desarrollar esta problemática. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener clara, que es esta parte del uso o la práctica de la conducta. ¿Por qué tenemos que tener clara? Porque si al ratito hablamos de recuperación, va a tener sentido la abstinencia. Okay. Pero no es el único. Esto es lo que hace al adicto, pero hay un contexto que puede diferenciar que tú no te conviertas en adicta y yo sí me convierta en adicta, ¿sí? Aunque las dos usemos. Y ese contexto va a tener que ver con la familia, va a tener que ver con los valores, va a tener que ver con mi bioquímica cerebral, va a tener que ver con el contexto en el que yo nací y vivo, en la ciudad, en todo el contexto social en el que vivo. Entonces, ¿podemos decir que algunas personas son más propensas a las adicciones? Definitivamente. Hay personas que desde que nacen sabemos que son propensas a las adicciones y hay personas ¿por herencia? Que no se hereda la adicción, okay, pero sí se hereda la predisposición genética a desarrollar ciertas cuestiones, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, o ahora que estamos hablando de enfermedades mentales, de problemas de salud mental, bueno, pues la depresión, ¿no? La ansiedad. O sea, hay situaciones que van a tener que ver con mi bioquímica cerebral y hay cuestiones que van a tener que ver con mi contexto, porque también si yo aprendo que en el mundo una depresión se maneja de tal o cual manera, o una ansiedad, porque pues todos estamos tristes y todos estamos nerviosos de situaciones desde que nacemos. ¿Podríamos decir que son rasgos? Son cuestiones naturales. ¿No? O sea, tú, pues, si pierdes algo muy querido para ti, pues vas a sentirte triste, ¿no? Y si tienes una prueba muy importante enfrente de ti, vas a sentirte nervioso o ansioso. Bueno, pero hay miedos que paralizan y hay miedos que te protegen, ¿no? Definitivamente. Pero lo que hace que se dispare la enfermedad o la adicción es cómo manejo esos miedos. Exacto. O esa ansiedad. Exacto. Ahí es donde varía. Y yo lo puedo aprender en el contexto. Si en mi contexto la manera de solucionar todo mal es con mezcal, pues bueno, pues ya sé que tengo más tendencia a resolverlo desde ahí, ¿no? A que si en mi familia o en mi contexto usamos el deporte para sobrellevar este tipo de cuestiones, usamos el diálogo, la comunicación, ¿no? Si tengo un sistema de valores y un crecimiento espiritual importante, pues eso me va a contener
Todos estos factores que son el factor familiar, el factor social, el factor biológico, el factor genético y el factor espiritual, son lo que trabajamos en Casa Lua para poder recuperarnos de la adicción. Ahora hablas de algo muy importante, dijiste al inicio, la negación. ¿A qué te refieres con negación? La negación es un síntoma psicológico de las adicciones. Es como un amortiguador que hace que la persona que está viviendo la situación no esté consciente de que está negando ciertas partes, no está viendo ciertas partes. Es como, no me doy cuenta que no me estoy dando cuenta. Vamos a decir que yo puedo decirte, sí, es que el último día que tomé sí me puse muy mal, o te puedo decir, sí, fíjate que me sentía muy triste y entonces consumí una sustancia, o estoy haciendo una dieta o alguna situación en especial para tratar de sobrellevar esto. Pero no es cierto que pierdo el control. No es cierto que cada vez tengo este problema. Claro. No, o sea, es la no aceptación. Es como una visión, más que la no aceptación, es como una visión parcial de la realidad. Okay. Porque hay mucha gente que dice, sí, tengo un problema, pero no es el problema que tú me estás diciendo que soy. Ahora, ¿en qué momento se puede llegar o se tiene que tocar fondo para realmente decidir pedir ayuda o derrotarte y reconocer que no estás pudiendo con lo que estás viviendo? Hay muchas maneras de tocar fondo y la cuestión es que está pasando un fenómeno muy importante. La variedad de sustancias y conductas que están ahorita utilizando los individuos a edades cada vez más tempranas, pues hacen que el fondo a veces sea relativo. Entonces, ¿qué pasa con este concepto del fondo del sufrimiento? No tenemos que esperar a que la persona toque el fondo, porque la persona no toca fondo porque hay muchas situaciones a su alrededor que van a impedir que toque fondo, entre ellos la familia, que va siempre a tratar de rescatar al individuo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para adelantar ese fondo, para subir ese fondo, confrontar con la realidad? Ahora, estar atentos a la realidad. Mencionas a la familia. De repente la familia no sabe cómo manejar esa situación y cómo, yo creo que también se necesita preparación, ¿no? O sea, cómo hacer cuando un adicto no quiere reconocer, está en la negación y sin embargo está la familia consciente y por consiguiente enfermándose también la familia. Y tú decías algo importante, tú decías, bueno, la familia viene como a ser parte también de la enfermedad. Entonces, ¿cómo preparar a la familia para poder que la familia llegue al adicto y pueda tomar la determinación de esa rehabilitación que está necesitándose? Hace ratito comentábamos que la adicción, en la formación de la adicción se necesita un contexto. Entonces ese contexto es tu sistema familiar. Para que exista un adicto es que hay ciertas condiciones que se dan en esta familia que permiten que haya un adicto en la familia, ¿no? Entonces es importante, y tenemos un programa muy, muy, muy interesante en Casa Lua, que ayuda a las personas, a las familias, a hacerle ver a la persona involucrada, exacto, que su forma de consumir o de comportarse les está afectando, les está haciendo sufrir y está haciendo sufrir al entorno, al sistema. Esto es la intervención. Entonces, la intervención es un método profesional en donde la familia toma responsabilidad de su participación y le hace ver al adicto cómo su conducta le ha estado afectando. Fíjate que esta propuesta que tiene Casa Lua es de mucha esperanza para las familias, porque muchas veces el no saber cómo llegar o no saber cómo invitar, porque a final de cuentas una de las cosas que yo he visto en Casa Lua es que las personas que están dentro es porque quieren, porque deciden estar ahí.
para dar ese paso, pues tienes que brincar la negación, ¿no? Y eso se me hace maravilloso. Pero esta propuesta que tienes de intervención y de preparar previamente a la familia, pues para hacer precisamente esa red de apoyo completa para la persona con... Claro. O con trastorno o con salud mental. Es que es importante concientizar al individuo. Entonces, la intervención es un método. Ahorita decías que vienen ya muy conscientes, pero no necesariamente, porque la intervención lo que va a hacer es abrir ese espacio. Okay. Hay otra manera de levantar un fondo, que es otro programa que también tenemos en Casa Lua, que es el programa de evaluación y diagnóstico. Muchas veces la persona no está segura de que tiene un problema. La familia ve un problema, pero la persona no sabe si lo tiene o no lo tiene. Entonces, otra forma de romper esa negación, uno puede ser la intervención en un caso X, pero otro es el programa de evaluación y diagnóstico, que es para nada pues amenazante para el individuo. Es decir, yo voy a ir a ver, si todo el mundo alrededor de mí me dice que tengo un problema, pues yo voy a ir a ver, quizás sí tengo un problema. ¿Qué tipo quizás de estudios? Sí tengo algo. ¿Qué tipo de estudios se hacen? Son 10 pruebas que hacemos en un transcurso de 10 horas que pueden estar divididas en aproximadamente 5 días, evaluaciones psicométricas, médicas, psiquiátricas, de gabinete, de laboratorio, evaluación nutricional, de uso y conducta, el psicosocial, la evaluación familiar. Entonces, todo un conjunto de situaciones que le van a dar al individuo una visión objetiva de su problemática para que pueda tomar decisiones más libremente, ¿no? Y que pueda tomar decisiones desde ahí. No es amenazante, como te digo. Pues tú vienes, haces tu evaluación, nosotros te damos los resultados, te sugerimos algo de tratamiento y bueno, pues ya decidirás tú si lo tomas o no lo tomas. El hecho de que una persona decida tomar tratamiento tampoco quiere decir que una vez que ya estás ahí, ya tienes todo derrotado y estás convencido de que tienes que estar ahí. Eso es precisamente lo que hacemos en el programa de tratamiento. ¿Cuál es el tipo de metodología que se utiliza en Casa Lua para acompañar al adicto, a la persona con adicciones, a recuperarse? 2 funciones. Es como si hubiera 2 rieles en el programa. El modelo de tratamiento se fue fundando desde un primer tratamiento que es el más reconocido mundialmente para el tratamiento de adicciones, que es el modelo Minnesota. El modelo Minnesota es muy amplio, tiene 3 preceptos básicos. Trata al adicto, trátalo con dignidad y respeto y trátalo como un todo. Pero estos 3 preceptos básicos pues, involucran muchísimas cosas. A raíz de mi formación en Minnesota para traer el modelo de tratamiento, después de varios años de trabajar con esto, también fui a Oriente a trabajar con mindfulness, con el desarrollo de la plena conciencia. No como una situación que necesariamente tenga que ver con religión o creencias. Es algo plenamente, es una herramienta muy importante para regresarle al individuo su libertad y su capacidad de no estar atado a todas estas cuestiones. Entonces son los 2 ejes. Hice esta vinculación entre el mindfulness o la plena conciencia, el desarrollo de la plena conciencia y el modelo Minnesota para crear este punto. Pero ¿cuáles son las cuestiones que ustedes van a ver si vienen al tratamiento? ¿Qué es lo que vas a tratar? Primero, obviamente, tenemos que hacer una desintoxicación o estabilización del individuo, porque pues primero es lo físico, ¿no? Si físicamente no me encuentro bien, pues no voy a poder dar nada. Claro. Después es este proceso de evaluación que me va a dar un diagnóstico y también va a dar pie a un plan de tratamiento individualizado. Entonces, aunque existen un horario, unas actividades que son para todo el mundo durante el tiempo de tratamiento, todo el mundo hace ciertas actividades que son comunes a todos estos desórdenes. Tú tienes
tu mapa específico y tu plan de tratamiento específico para ir desarrollando la problemática que puede tener Conchis o la que puede tener Manon. Ok, ¿sí? entonces estamos hablando de alguien que se interna. Exacto. Una vez que ya deciden que se hace el diagnóstico, se hace un diagnóstico a través de todas estas pruebas, el siguiente paso sería, bueno, la decisión del paciente, la familia, de internarlo. Una vez que están internos, comienzan con ese detox, esa primera etapa de desintoxicación, y dentro, ahí comienza el tratamiento. Dentro de esta etapa de desintoxicación, entran ya a su programa personalizado. Es que no necesitas tener una evaluación previa. Si ya sabes que tienes un problema, claro, y necesitas internamiento, entras. Pero de cualquier manera, cuando entras al internamiento, estaba hablando de ese proceso ya en el internamiento, del modelo en el que trabajamos para el abordaje y la recuperación de las adicciones, ¿no? ¿Quiénes participan dentro de este grupo multidisciplinario en Casa Lua? Bueno, el equipo multidisciplinario está formado por médicos, enfermeras, psiquiatras, nutriólogo, terapeutas, psicólogos, psicómetras, terapeutas espirituales, Conchis. Bueno, sí mencionarles, yo formo parte de ese grupo, equipo multidisciplinario. Es un honor poder participar. Me consta lo que ha pasado durante este año que he estado trabajando ahí en Casa Lua. Me invita Manon a formar parte de su equipo en el área espiritual, pues tocando, llevando herramientas como la logoterapia, la tanatología, que son parte de ese crecimiento, de ese conocimiento, tocar el alma de las personas. Y hablando un poquito de esta área, ¿por qué es tan importante dentro de Casa Lua fortalecer el espíritu? Pues es la piedra angular, Conchis. O sea, podremos hablar, si bien la recuperación tiene que ser obviamente primero física, porque pues, si estamos mal físicamente no va a haber manera de hacerlo. Después mental, estabilizarnos en todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Después muy emocional, porque tengo que trabajar con mis traumas. Es el objeto de trabajar con duelos y traumas. Son dos ejes muy importantes para recuperarnos. Siempre será lo que me vaya a mantener abstinente y me vaya a mantener en recuperación, mi espíritu. Y esto es lo primero que perdemos los seres humanos. Perdemos la fe. Los adictos, perdemos nuestra libertad, nuestra capacidad de tomar decisiones morales libremente, perdemos la fe en todo lo que en algún momento pudimos o no pudimos haber creído, porque acabamos pensando como vivimos, en lugar de vivir como pensamos. Entonces, darle este giro y poderle ofrecer, yo creo que esto es una de las cosas icónicas de Casa Lua, la importancia del trabajo espiritual. Y no estoy hablando de religión. No es un trabajo religioso, no es que tengas que tener alguna fe o que profeses alguna religión. Cuando hablamos de espiritualidad, es capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones morales libremente. Claro, y sobre todo algo que me encanta, porque esto es muy de los 12 pasos. En el primer paso te derrotas y reconoces que solo no puedes con esto, ¿no? Entonces, ¿para qué ir por la vida sufriendo cuando sabes que puedes acompañarte de este ser que te creó, ¿no? Y fortalecer poco a poco en voluntad ese espíritu, forjar la voluntad, ¿no? Que a final de cuentas hay una frase que a mí me encanta, no sé de quién sea, pero dice: un espíritu fuerte levanta un cuerpo débil, ¿no? Entonces, yo es algo también que he aprendido mucho ahí en Casa Lua, cómo la dignidad que le dan a la persona. Bien lo dices, ahí entran todas las creencias, porque el ser humano, la esencia del ser humano es lo que importa. Y voltear a ver desde el alma a otro ser. No importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde hayas caído, lo importante es qué ganas tienes de levantarte y
saberte acompañado, saber que la respuesta a esa plegaria, pues son todas esas herramientas que te presenta una clínica como la tuya, como Casa Lua, que te presenta este grupo o equipo multidisciplinario, cada uno haciendo lo que le corresponde, ¿no? Claro. Fíjate, Conchi, estaba pensando ahorita, ahí es donde se unen todas estas cosas. Tratamos alcoholismo, farmacodependencia, trastornos en la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, comedor compulsivo, ludopatía, ciertos trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad, algunos trastornos que tengan que ver como la codependencia. Estas son las cuestiones que tratamos. Entonces, claro, está la parte física, como decía, vamos a darle esta primera atención. Después trabajamos con retar y hacer toda la parte mental que tengo que aprender sobre mi propia enfermedad y los retos. Cada uno de nosotros traemos nuestros propios retos emocionales, entonces vamos a trabajar con nuestros traumas, nuestros duelos, nuestros resentimientos, nuestro miedo, ¿no? Nuestra vergüenza. Porque estos son síntomas muy claros que tenemos los adictos y que no se hablan. O sea, yo puedo decirte, ve nada más tu actitud, tu comportamiento, eso es lo que me va a llevar a tratamiento. Pero la persona, muchas veces me preguntan, ¿por qué se tiene que internar la persona? Claro. Pues es que es como un retiro espiritual. Exacto. O sea, me tengo que zafar del mundo exterior para echarme un clavado adentro. Y ahí es donde no importa qué consumas, no importa qué otros problemas tengas. Me preguntabas cuál es la importancia del programa espiritual, cuál es la importancia del acompañamiento o de este trabajo, de esta experiencia espiritual que conlleva, que no importa cuál sea tu creencia, tu fe, tu problemática, tu adicción, exacto, tu trastorno de salud mental, todos conllevan al centro que es ese vacío existencial, ese vacío espiritual, ese miedo, vergüenza, dolor. Totalmente. ¿No? Fíjate, Mano, que después de haber estado colaborando ahí en Casa Lua durante un año, una de las cosas que he descubierto es que si todos nos diéramos la oportunidad, así te la pongo, tú decías, es que todos traemos miedos, es que todos traemos traumas, es que todos traemos depresiones, es que todos traemos de repente ansiedad. Todos, ok. Y hablaste de una cosa que se me hace clave, ¿no? O sea, porque hay muchos tabúes alrededor de los internamientos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si nos diéramos la oportunidad de hacer ese retiro, de voltear a vernos, de mover el faro, voltear a ver tu interior, pero lo que me encanta es que una vez que tocas tu esencia, que te habitas, que te ayuda todo este grupo, todo este equipo de multidisciplinario, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, las clases, o sea, todo el trabajo que se lleva ahí en Casa Lua, no te deja en ti, sino que te hace y te ayuda a salir al otro, porque entonces ya no tienes necesidad. Te vas completando tú mismo, te vas habitando tú mismo, y entonces ya tienes oportunidad de salir hacia los demás. Y el darnos la oportunidad de hacer ese retiro, de realmente conocernos, de realmente hacer ese trabajo de sanación interior y exterior, en cuanto a desintoxicación, en cuanto a aceptación de alguna enfermedad o trastorno, yo creo que es importantísimo la aceptación, porque, por ejemplo, me llega una persona, es que quiero internar a mi marido porque le hace falta, y yo me puse a pensar, si te dieras tú la oportunidad de tú primero hacer ese trabajo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de estar siempre viendo a los demás y no volteamos en ningún momento a vernos a nosotros. Es posible que una persona que aparentemente no tenga un trastorno pueda internarse. Hablábamos hace rato de que esto es un programa, la diferencia que tenemos es que tienes que venir aquí por tu propia voluntad, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un punto medular. El tratamiento es libre. Las personas, para poder vivir todo esto que tú estás hablando, la persona tiene que querer hacerlo. No siempre quiere al 100%.
A veces está presionado por algunas cosas. Por favor, familia, no te esperes a que quiera al 100%. Apóyate de las herramientas para poder lograr que el adicto venga. Pero dentro de este contexto, porque la adicción no se da sola, se da en un contexto. Hablábamos de la familia. La negación también sucede en la familia. Entonces, el programa familiar puede ser un abordaje muy importante para aquellas personas que, como tú mencionas, piensan que el problema lo tiene alguien allá, pero no lo están viendo por sí mismos, los problemas que ellos mismos tienen. Entonces, el programa familiar nos ayuda primero a aprender a comunicarnos con el adicto, a tomar responsabilidad sobre nuestras propias intervenciones y sobre nuestra propia involucramiento, ¿no? Es un programa maravilloso que ayuda a la codependencia y ayuda a que la persona pueda reconocer su parte, la que ella tiene en este proceso de la adicción. Mano, en sí, ¿qué es Casa Lua? Bueno, Casa Lua es un centro de tratamiento para adicciones que tiene varios abordajes que se adecúan a lo que la persona necesita. Entonces tenemos un centro de tratamiento interno residencial que puede durar de 45 a 90 días según la problemática. Tenemos un tratamiento de medio camino que es importantísimo, que estamos hablando de la transición entre el tratamiento primario que involucra la desintoxicación, las evaluaciones, conocernos y mi vida allá afuera, ¿no? Ya cómo voy integrándome a la vida y a todo lo que pasa a mi alrededor. Tenemos un programa familiar, porque pues no podríamos tratar la adicción sin tratar a la familia, porque entonces, la familia entra dentro de este contexto. Claro. Tenemos un programa externo que es para cierto tipo de personas. Hay talleres o cuestiones que son ambulatorias para atender esto. Pero si tú piensas cuánto es el tratamiento real para abordar la problemática, pues podríamos hablar que intensivamente y en un post-tratamiento estaríamos hablando de alrededor de 4 a 5 meses de atención. Y ya después de esto entramos en algo mucho más ligero, que es todo nuestro programa de post-tratamiento, que ya tiene que ver con el involucramiento de que te llamamos para dar seguimiento de cómo estás, cómo vas, para intervenir en una crisis, en momentos cercanos. Si tú estuviste en cualquiera de nuestros programas, eres miembro de los grupos de cuidado continuo para toda tu vida, ¿no? Y tenemos, pues, la idea es poder ser un espacio de recuperación. Eso sí, si tú me dices que es Casa Lua, eso es lo que le digo a las familias el último día. O sea, esto fue hecho para ti. O sea, lo creamos para ustedes. Mi mayor deseo es mi privilegio ver a las familias que nos traen a sus enfermos, que nos traen a sus pacientes o nos traen al adicto involucrado, que no es el único que necesita tratamiento, como lo veíamos ahorita. Claro. ¿No? Yo creo que una de las cosas que para mí es más atractiva de Casa Lua, sin duda alguna, es cómo haces que la familia se integre también a este nuevo mundo que la persona decide elegir. O sea, decide su camino de recuperación, pero es importantísimo ese soporte que puede recibir a través de su familia. Una de las inquietudes también que las familias en determinado momento tienen, es ese aislamiento. Al hablar de un internamiento, te imaginas como que te los van a quitar, te los van a arrebatar. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Cuál es la interacción de la familia con Casa Lua? ¿Cómo puedes sentirte seguro que está siendo tu paciente bien atendido? Bueno, hay una comunicación constante con la persona. Como primero que nada, aquí no es a fuerza, ¿no? Exacto. Entonces, estás ahí. Después tienen una llamada telefónica. Digo, estoy hablando del internamiento, ¿verdad? Internamiento, claro. Entonces, tienes una llamada telefónica
semanalmente, tienes o una visita por Zoom si eres de fuera, o una visita presencial si eres local, claro. Donde tú puedes ver cómo está siendo tratado tu familiar o tu persona significativa que está en tratamiento. Tienes contacto con el terapeuta que lo trata directamente, y puedes venir al programa familiar, donde esto es una cosa muy interesante, porque el programa familiar no requiere que el paciente esté en tratamiento. Muchas veces la persona involucrada no está lista todavía para tomar atención y para tomar tratamiento, pero eso no quiere decir que el familiar no esté listo ya para venir al programa familiar y atender su propia codependencia y su involucramiento con la adicción. Wow, esto se me hace súper interesante, Mano. Entonces, puedes ir tú previamente a prepararte antes de que la persona reconozca que está o que tiene una adicción o que tiene un trastorno. En ciertos casos es importante, porque, como decía hace un momento, el contexto de la adicción, la adicción no es un evento aislado, no es, ahí está el adicto, mira, quién sabe cómo se volvió adicto. El adicto tiene todo un contexto por el cual se volvió adicto, y para llegar a donde está necesita haber tenido facilitadores. Hay cosas, eventos, situaciones y personas que facilitan el desarrollo de una adicción. Claro. Hay algo que yo traigo, pero hay también mucho que hace mi contexto. Entonces, a veces no es tiempo todavía del adicto, pero sí hay que cambiar el contexto. Entonces, la propuesta podría ser, si tú estás viendo este podcast, si tú estás escuchándonos en este momento, quizá quieras saber cómo acercarte o cómo ayudar a la persona que está en casa, a lo mejor con una adicción, con alcoholismo, con drogas, con algún trastorno de bipolaridad, algún trastorno o una depresión profunda, o alguna persona con intento suicida. ¿Cómo me acerco a esta persona que amo? ¿Cómo le hago ver que se está matando día a día? Pues previamente tú ir y tomar algún tipo. ¿Quiénes son candidatos para ir a Casa Lua? Primero externo, como familiar, y quiénes son para interno. Cualquier persona que tenga sufrimiento en su vida a causa de alguna conducta de salud mental o adicciones, puede ser atendida en Casa Lua. Es importante acercarnos para que el departamento de admisiones pueda hacer una evaluación de la situación y podernos decir si somos candidatos y a qué programa somos candidatos. Okay. Porque no es que yo diga, yo quiero eso, es que necesitas, ¿verdad? Porque no es necesitamos ver realmente qué necesita el individuo para poderlo decir, necesitas esto o no. Hay ciertos problemas, por ejemplo, hablabas ahorita de situaciones suicidas, pues hay ciertos problemas que quizá nosotros no podemos contener en un momento dado, no podemos atender, algunos problemas mentales graves que no podemos atender de primera instancia y necesitan ser referidos a un lugar de contención para pasar esa crisis. O puede ser que sí es algo que en nuestro nivel de cuidado podemos atender. Pero lo que sí puedo decir es que no importa cuál sea la problemática, lo que sí vamos a dar en Casa Lua es respuesta a tu llamado de ayuda. No vamos a decirte, no te puedo atender, adiós, que te vaya bien. Te vamos a decir a dónde sí puedes ir, cómo trabajamos, porque obviamente somos una red de pues instituciones que tenemos que trabajar de la mano, porque hay especialistas en cada área y para cada nivel de atención, ¿no? Puede ser que tu alcoholismo, vamos a decir, que tu alcoholismo te tiene en este momento con una situación física muy desgastada, y yo no te puedo atender médicamente de esa manera. Necesitas primero estar en el hospital para pasar un momento de atención a esa problemática
Y ya que estés estable de esta problemática, ya empezar con un tratamiento que aborde el alcoholismo. Pero primero tengo que atender la consecuencia. Pero hay veces que no es así. La mayor parte de las veces atendemos la desintoxicación porque tenemos un centro para desintoxicar. Pero si la problemática es demasiado grave, ya sea mental o ya sea física, entonces podemos referir a las personas a otra institución antes de que tomen el tratamiento. Y para los familiares, pues es la misma situación. O sea, diría, ya agotamos todas las cuestiones para poder ayudar al familiar a que le haga ver a su familiar adicto la importancia de que reciba ayuda, pues quizá es tiempo que el mismo familiar reciba primero la ayuda antes del mismo paciente. Hablamos de la formación, ¿no? Entonces, qué importante sí tener toda la información, pero ahí pues se apela a esa formación de sacar esta parte de el propósito de querer formar parte de este equipo de ayuda hacia tu familiar que está necesitando, ¿no? Y una de las cosas que también me encanta dentro de este programa de Casa Lua es, sí se trabaja en equipos, sí hay terapia de grupo, sin embargo, una de las énfasis que hacemos es tú llevas tu propio ritmo, el trabajo es individual, es personalizado, sí tienes un traje a la medida, pero yo les digo que cuando entran solo mi dolor duele, ¿no? Entran en un ensimismamiento y creen que entonces están tan enfocados en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajas en equipo? Volteas a ver al otro y empiezas a sensibilizarte. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, que decía Yalom, decía, el vínculo es el que sana. Y es algo que yo he encontrado dentro de Casa Lua. Es que eso es la comunidad terapéutica. Por eso la terapia individual no funciona para las adicciones. No funciona. Pero es que esto es una situación natural del ser humano. Aparte estamos en una sociedad. O sea, ahorita hablabas de Yalom, que es el padre de la terapia grupal, y suceden factores terapéuticos en la terapia grupal que no se dan en una terapia individual. Y es parte del desarrollo y del despertar pues, espiritual, valga que lo mencione de esta manera, de estar metido en mi problemática. Exacto. A comprender que soy parte de un contexto y también que la recuperación se da en ese contexto. Entonces, sí, en sí el tratamiento es un microcosmos, es donde se repiten estas cuestiones, pero de los factores terapéuticos que estamos hablando, se hace una recapitulación correctiva de lo que yo vivo allá afuera, ¿no? No es nada diferente, pasa exactamente, las situaciones se van a dar en un contexto o en otro. Aparte, yo creo que es un estarnos formando, es tomando esta segunda oportunidad que hablamos, que la vida está llena de segundas oportunidades, qué rico es poder tomarla y decidir tomar las riendas de tu vida y no quedarte ensimismado, sino aprender a salir de ti y empezarte a relacionar con otros para salir al mundo, que ese es el mundo. Estamos en una sociedad, no estamos y tiendes a ensimismarte mucho cuando entras en un trastorno o en una adicción, ¿no? Sí. Se habla mucho del narcisismo, Mano. Se puede decir que una persona que está tan metida en sí podía tener como rasgos de narcisista. Yo creo que una evaluación profunda de la personalidad es indispensable para tener un diagnóstico. A mí, pues estas cuestiones tipo revista que tienes tales rasgos, claro, eres tal, claro. O sea, primero que nada, no me gusta etiquetar. Exacto. Entonces, tenemos que diagnosticar porque, pues, obviamente, somos profesionales y estamos regidos por reglas de salud mental y obviamente hay rasgos de una persona que tienen más probabilidad de desarrollar una adicción que otros rasgos de otra personalidad que van a tener desarrollar otros.
Entonces, pues hay muchos temas de moda y nos encanta sacar las palabras y todo, pero bueno, te podría decir que dentro de tu evaluación vamos a darnos cuenta cuáles son tus rasgos que te han causado problema y vamos a diseñar un plan de tratamiento individualizado para tus rasgos. Por supuesto que vamos a encontrar rasgos comunes en todos los adictos, pero eso no tiene que ver necesariamente con tu identidad y tu personalidad. Vamos a encontrar egoísmo, pues sí, rasgos narcisistas, vamos a encontrar rasgos antisociales, no por eso estamos diciendo que eres un psicópata, ¿verdad? Exacto. Pero sí tienes rasgos antisociales, como que nada más te interesa tú, no tienes empatía por los demás, pues estás viviendo ensimismado, como tú decías ahorita, ¿no? O sea, vamos a encontrar rasgos dependientes, pues dependes de una sustancia o de una conducta o de una persona o del juego o de algo dependes. Entonces, todos estos rasgos van a estar presentes. Lo importante que hacemos a través del programa de evaluación y diagnóstico es, lejos de etiquetar a las personas, lo que hacemos es poder darte las herramientas para utilizar esos rasgos de personalidad hacia tus acciones positivas. Exacto. O sea, tendemos a satanizar las enfermedades. Si no existiera el trastorno narcisista, si no existieran personas narcisistas, pues no habría líderes. Así de sencillo, ¿no? Porque para ser un líder, no me importa si es espiritual o negativo o del que sea, pues te tienes que creer que eres capaz de, ¿no? Y que eres superior a los demás, porque si no, pues ¿cómo serías líder? Entonces, esta parte de poder tomar quién eres sin satanizar es un viaje interior. Deja de sufrir, porque nadie es feliz siendo adicto a nada. Exacto. Entonces, más bien, no es todo la responsabilidad que tienes que tomar. Es simplemente si estás harto de estar sufriendo y si estás harto de vivir una vida donde no tienes control y donde los demás están llevando el control de tu vida, tenemos un lugar donde podemos ayudarte. Esto es hablar de una aceptación radical, ¿sí? Uno no es feliz siendo adicto. Aunque yo diga que me la paso padrísimo, que me dejen en paz y que es mi vida, para cuando tú vas a llegar a un centro de tratamiento, esas palabras ya casi ni tú te las estás creyendo, ¿sí? Ya debe de haber suficiente sufrimiento. Entonces, el trabajo de liberarte de esto no es un trabajo arduo y difícil y engorroso y de responsabilidad y de tomar conciencia de los demás. ¿Quieres dejar de sufrir? Existe un lugar para que dejes de sufrir. Claro. No tienes que vivirlo allá, no tienes que vivirlo solo. ¿Cuándo vendría siendo un buen momento entonces para pedir ayuda como familiar? ¿Esperarte al límite o cuándo? No, Conchis, esa es una pregunta importantísima, porque fíjate, el 90% de las veces es la familia la primera que tiene la oportunidad de darse cuenta y que tiene menos negación. O sea, la negación es este síntoma que afecta al adicto que padece la enfermedad, a cualquiera que la tiene, no nada más es de él, también es de su familia. Entonces, para cuando se rompe la negación en la familia, ¿qué rompe la negación? El sufrimiento. Claro. Herramienta perfecta. Cuando ya no puedo más del dolor, se rompe esta negación y entonces estoy dispuesto a pedir ayuda como familiar. Pero fíjate que siempre es automático. Las personas primero creemos que podemos solos. Exacto. Entonces, solicito promesas del adicto, que me prometa que ya no va a usar, solicito fechas límites, ya sabes, hago muchas amenazas que nada más desgastan la relación familiar. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? Pues cuando a raíz de la conducta de la persona que tiene el problema, estoy empezando a tener sufrimiento y veo que la persona tiene sufrimiento. Y que a pesar de confrontar con la realidad, no ha habido cambios. No se esperen años. O sea, si no cambia,
generalmente nos damos cuenta que ya sea que el adicto te diga, sí, sí tengo un problema y esté lloroso y triste, o ya sea que el adicto te diga que tú en qué te metes, es mi mundo, es mi vida y yo hago lo que sea, no cambia a la larga la problemática. Entonces, cuando tú te das cuenta que no cambia, es el momento de ir a pedir ayuda y de reconocer que no puedes solo. Si no lo puede hacer el familiar, pues difícilmente lo va a hacer el adicto. Claro, ahora, eso es cuando ya hay síntomas muy marcados. ¿Cómo detectar que una persona está teniendo una adicción? Síntomas muy marcados, no es así. O sea, lo detecta la familia inmediatamente. O sea, lo ves porque están sucediendo, está involucrado. A ver. Puede ser situaciones físicas, ¿no? O sea, si tú estás viendo que la persona está perdiendo peso, pues es un síntoma. Si estás viendo que la persona se para de comer y se va al baño, pues dices, alarma. Si la persona llega con los ojos rojos, cambio de amigos, pierde sus amistades, es irresponsable en el trabajo, es irresponsable en la casa, ya deja de hacer las cosas que antes hacía, ya no disfruta de convivir con lo que antes le gustaba o con la misma familia. O sea, los síntomas están ahí. Bueno, podría hablar de muchos síntomas. Si quieres, en un próximo podcast platicamos tú y yo de cuáles son los síntomas de cada enfermedad o de cada padecimiento que puedan ser señales de alerta. Pero señales de alerta hay muchas. ¿Cuándo necesita una persona tratamiento? Yo les digo, cuando hay sufrimiento. Ya el familiar está viendo que no hay cambio, la situación ya lastima a la persona y al contexto de la persona. Bueno, Mano, sin duda alguna hay mucha tela que cortar, hay muchos temas para tratar. Me encanta que se queden abiertas las puertas en este podcast. Precisamente vamos a estarte dando herramientas para ir encontrando respuestas a todas esas dudas que tú tienes. Queremos acompañarte en este camino. Queremos, si no aliviar tu sufrimiento, acompañarte a recorrer este camino de conocimiento, de información hacia todo tipo de trastornos, salud mental, adicciones. Iremos desglosando cada uno de estos temas. Aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, se encuentra Casa Lua. Estamos abiertos para recibir cualquier duda y ojalá tengamos la respuesta. Si no tenemos la respuesta, lo que sí podemos hacer es referirte a donde tú puedas encontrar más respuestas para tu padecimiento. Mano, ¿qué podrías decirle a las personas que nos estás escuchando, completando un poquito esto que acabo yo de decir? Nadie que tenga un problema de salud mental o adicciones se quede sin llamarnos, porque tenemos la misión de dar respuesta. Quizá no tengamos la posibilidad de atender, porque no podemos dar respuesta a la atención directa, pero tenemos a través de alianzas estratégicas con centros de tratamiento, con comunidades terapéuticas, o sea, vamos a referir, como bien lo dijiste, pero creo que una parte muy importante desde que concebí Casa Lua era saber que cualquier persona que se acerque va a tener respuesta a su problemática. 12 años de estar ya dando atención a miles de familias. ¿Con qué índice podríamos decir de éxito? Es muy difícil poder poner un número exacto, pero vamos a hablar del tratamiento intensivo residencial. En el tratamiento intensivo residencial, del 100% de personas que llevan a cabo el tratamiento, no todos vienen por su propia voluntad ni tienen el deseo de hacerlo, pero del 100% de personas podríamos decir que tenemos un 53, un 60% de índice de recuperación. Y también tenemos que hablar de lo que es la recuperación, ¿verdad?
quizá eso ya sea para otro tema. Bueno, ya estás comprometida, por supuesto, y nosotros nos comprometemos con ustedes a que en el siguiente podcast estaremos dando respuesta a cada una de estas preguntas.